Que la paz y la bendición de Dios siempre estén en tu vida. Te invito a dedicar un momento a reflexionar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nuestra iglesia cristiana celebra la solemnidad del martirio de los santos Pedro y Pablo. Y el Evangelio de Mateo nos habla justamente de esta fe, particularmente de San Pedro. Y en el texto nos dice que Jesús le pregunta a los discípulos, quiere indagar, quiere conocer cuál es la idea que tiene la gente de Jesús, y les pregunta: ¿quién cree la gente que soy yo? Y la idea que tiene la gente de Jesús es que tal vez es el profeta Elías o Juan el Bautista, o quizá Jeremías o un profeta. En definitiva, la gente no tiene claro quién es Jesús. Tienden a relacionarlo con uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que tal vez ha resucitado y se ha manifestado. Pero también nos dejan claro que la gente no cree que Jesús sea el Mesías. No es el Hijo, el enviado de Dios. Por eso hasta hoy los judíos siguen esperando al Mesías. Pero bien, ¿qué pasaría si Jesús nos hiciese esa misma pregunta hoy a nosotros? ¿Quién dice la gente que fue Jesús? Y podemos decir que para muchas personas que dicen ser creyentes, Jesús no es del todo el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Algunos creyentes hasta llegan a pensar que Jesús no fue histórico, que al parecer simplemente es una costumbre que nos han transmitido a lo largo de los siglos. La gran mayoría de creyentes, como no asiste a reflexiones, a preparación en la palabra de Dios, entonces no le conoce y no sabe quién es Jesús en verdad. Solo se quedan con la predicación de los domingos o bonitas reflexiones que se comparten en redes sociales, pero no se profundiza en la persona de Jesús. Por eso participan en una experiencia religiosa, pero creen más en los sacerdotes, en los obispos, que en el mismo Jesús. Defienden más la religión que el mismo evangelio. O simplemente participan de la fe buscando un milagro, buscando un beneficio, pero en su vida cotidiana no les interesa Jesús, no lo ponen en práctica, no hacen oración, no reflexionan la palabra de Dios. Pero uno sí fácilmente ve personas que su Dios es el dinero, su Dios son las personas famosas, su Dios es la televisión, su Dios es el reconocimiento social, en fin. Pues si para muchos Jesús fuese el Hijo de Dios, entonces la vida de gran parte de los creyentes, de muchas personas que dicen seguir a Dios, sería muy diferente. Seríamos más unidos, participaríamos en unidad, en nuestra fe cristiana, en familia.
seríamos mucho más comprometidos. Y aquí recuerdo cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Los Hechos de los Apóstoles nos dice que se reunían todos para la oración, para la fracción del pan, todo lo que tenían lo ponían en común, buscando el beneficio de las personas que lo necesitaban. Eso no sucede hoy en día. No vivimos como iglesia, no vivimos como comunidad. Jesús simplemente es para muchos un personaje chévere, bonito, que lo recordamos en algunos momentos del año. Por ejemplo, en Semana Santa es lamentable cómo los templos se llenan de gente. Y digo lamentable porque en el resto del año por allá no vuelven, no van más. Pareciera que la fe en Dios es solo de ese momento. Después vuelven en diciembre para la Navidad, pero más desde un sentido comercial. No porque en verdad Dios haga parte de sus vidas. Pero si la gente no tiene claro quién es Jesús, entonces ahora le pregunta a sus discípulos, a los más cercanos: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y responde por todos: tú eres el Hijo de Dios vivo. Esta palabra es una respuesta, una afirmación, una confesión de fe de alguien que cree y reconoce que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesús hoy nos hace esa misma pregunta a ti y a mí. Para ti, ¿quién es Jesús? Claro, quizás la respuesta puede ser muy rápida. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pero si Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué implicaciones tiene en tu vida? Porque decirlo es muy fácil, pero vivirlo no es tan apresurado. Y fue esta respuesta de fe que a San Pedro le valió arrepentirse de las 3 negaciones que había hecho de Jesús al decir que no lo conocía. A Pedro esta afirmación le valió el entregar toda su vida en medio de los sufrimientos, las persecuciones, los dolores, hasta entregar su vida muriendo en Roma crucificado. Y según la tradición, solicitó que lo colocaran con la cabeza hacia abajo, porque no merecía morir igual que nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito para que no te apresures en responder quién es Jesús para mí. Más bien sería oportuno para que en actitud de oración reflexionáramos esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y como consecuencia de esta afirmación de fe de San Pedro, Jesús le dice que es dichoso porque estas palabras no se las ha revelado ninguna persona humana, se las ha revelado mi Padre, el mismo Dios. Por lo tanto, las respuestas de fe que tú y yo tengamos no se dan a partir de un convencimiento de un sacerdote en una predicación o de una reflexión que yo leí o de un libro. Se trata de una respuesta personal porque Dios te ha invitado, te ha hecho partícipe a ti para ser parte del camino del reino de Dios. Tampoco se trata de un logro personal por creernos sabios, inteligentes o por ser buenos. Dios nos prefirió porque es que yo soy tan buen esposo, tan buen ciudadano, tan buena persona. No se trata tampoco de eso. La fe no viene por nuestros méritos. La fe es un regalo de Dios que a ti y a mí nos ha dado el Señor, no porque lo merezcamos, sino porque el Señor quiere salvarnos, hacernos partícipes de su reino. Y esta respuesta
tiene una consecuencia muy grande para la iglesia. Recordemos que el nombre de Pedro significa piedra. Y por eso Jesús dice: sobre ti edificaré mi iglesia. Y es allí donde Pedro recibe la misión de liderar, de pastorear la iglesia, que por la sucesión apostólica y a lo largo de los siglos la recibe el obispo, que tiene el primado, el Papa. Hoy tenemos al Papa León XIV, quien tiene esa gran misión. Pero un aspecto que debemos reflexionar es que Jesús funda una iglesia, no muchas iglesias como existen hoy en día. Por doquier pululan iglesias de garaje, y gente que antes era católica y que se había bautizado corren para allí porque no les gustó algo, porque el cura me cae mal, porque algo no nos gustó de la iglesia, o porque son personas mal formadas y alguien les dio 3 palabras, 3 vueltas y andan corriendo y después despotricando y hablando mal del cristianismo católico. Estas son personas que nunca tuvieron fe, y como nunca tuvieron fe no se interesaron en conocer su iglesia, porque la iglesia de Jesús es solo una. Y Él la fundó, a diferencia de todas estas que fueron fundadas desde el siglo XVI por personas humanas. La Iglesia Cristiana Católica la fundó Jesucristo. Por eso, si tú que me escuchas eres cristiano católico, oye, valora la fe, valora los sacramentos, valora y aprecia la Eucaristía. Valora todo lo que nos han transmitido a lo largo de los siglos, toda la doctrina, las enseñanzas, los padres de la iglesia, la vida de los santos, la oración, la contemplación. Yo a veces me pongo a reflexionar y veo que los sacerdotes y laicos hemos dejado perder tantas prácticas hermosas de nuestra iglesia, como la contemplación, que hoy en día aún la realizan los monjes que viven allí dentro de los monasterios, que se dedican a la oración y a la contemplación. Pero también la música en las Eucaristías, en las celebraciones. Hoy en día la música está llena de ruido estruendoso, sin mayor sentido. La música hermosa, la música gregoriana, la música coral, que en verdad eleva el espíritu y nos dispone para celebrar con devoción, la hemos dejado de lado, creyendo que toda esta música moderna vale más o tiene mayor sentido con tal de ganar a los jóvenes. Eso no es así, y eso no sucede porque desconocemos nuestra historia y todo este legado hermoso de nuestra fe que ha venido desapareciendo. Y Jesús le hace una promesa a Pedro. Le dice que ni siquiera la muerte ni el mal podrá destruir su iglesia. O sea, tenemos la certeza que nuestra iglesia va a permanecer para siempre. Tal vez las personas, los sacerdotes, los obispos, por supuesto, pasarán, las estructuras irán cambiando, se modificarán, por supuesto, pero la iglesia, o sea, los seguidores, los cristianos. Y cuando nos referimos a iglesia, no nos referimos a una mala comprensión que tenemos también hoy del concepto de iglesia. Eclesia en latín significa comunidad, y la comunidad no está conformada solo por clérigos, solo por el Papa y los obispos y sacerdotes, no. La comunidad, la eclesia, somos todos los creyentes, todas las personas que siguen a Jesucristo. Hacemos parte de esa misma iglesia, de esa misma comunidad. Y aparte de esa gran misión que tiene Pedro de liderar la iglesia, también le da una gran responsabilidad: las llaves del reino. ¿Y para qué se usan las llaves? Para abrir o para cerrar. Durante muchos siglos se comprendió el concepto de las llaves del reino, de atar y desatar, términos que ya se utilizaban antiguamente en el lenguaje
rabínico. Y atar durante mucho tiempo se entendió como condenar y desatar como absolver. O sea, el Papa, el primado, tenía esa potestad de condenar o de absolver a una persona, a un comportamiento, etcétera, etcétera. Hoy día se entiende más el concepto de atar como prohibir. Por eso el Papa tiene esa gran función y gran responsabilidad de prohibir las desviaciones de la fe, comportamientos en sacerdotes o inclusive también en laicos o prácticas que son incorrectas. Recuerdo hace algunas décadas cuando estaba el Papa Juan Pablo II, muchos sacerdotes empezaron a celebrar las misas en cualquier lado, que en una mesa, que en una piedra, donde fuese. Y entonces el Papa Juan Pablo II sacó un documento donde deja en claro que queda totalmente prohibido celebrar las Eucaristías en cualquier lado. Lo que pasa es que a veces los sacerdotes abusaban. Entonces tenían un amigo, una familia que les decía: hágame el favor y viene aquí a mi casa y mi apartamento y me celebra la misa. Y claro, los curas accedían a todo esto. Eso es un mal comportamiento de nuestra fe y una desviación. Y por eso el Papa tiene esa potestad de prohibir, pero también tiene la potestad de desatar, o sea, permitir. De ahí que recientemente, desde el Concilio Vaticano II, se ha permitido un poco más la participación de los laicos, algo que no se daba antes. Los laicos no podían ni siquiera tener la palabra de Dios, menos podían leerla. Por ejemplo, el Papa Francisco durante su papado fue el primero en permitir que una mujer hiciese parte de la curia romana, algo que estaba totalmente prohibido. Estos son algunos de ejemplos muy sencillos de cómo el Papa tiene esa potestad. Pero esto tiene unas consecuencias gravísimas. Y dice el Evangelio que lo que ate en esta tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desate en este mundo quedará desatado en el cielo. O sea, el primado, o sea, el Papa, tiene esa potestad de permitir o de cerrar el acceso al reino de los cielos. En síntesis, el Papa tiene la potestad de permitir la salvación a una persona o de negarle la salvación. Por otro lado, hoy recordamos la vida de San Pablo, que a diferencia de Pedro, San Pablo no conoció, según la tradición, no conoció a Jesús, al menos físicamente, pero sí espiritual. Y los Hechos de los Apóstoles nos mencionan en 3 ocasiones cómo San Pablo tiene esa conversión. Nos dice que San Pablo iba de Jerusalén camino a Damasco, llevaba cartas para perseguir y matar cristianos. San Pablo era un judío radical, era, sí, un asesino de cristianos. Y es allí en este camino donde se encuentra a Jesús, donde Jesús se le manifiesta, se le revela y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de allí San Pablo, ante esta visión de la luz que él menciona, queda totalmente ciego durante 3 años. Y es un proceso donde va teniendo una conversión profunda que deberíamos reflexionar con más detenimiento, porque ¿cómo es posible que una persona tan preparada, tan formada en el judaísmo, formada en la filosofía griega, tenía 3 nacionalidades, la judía, la romana y la griega, hablaba de seguro en varios idiomas? ¿Cómo es posible que una persona tan preparada, tan tradicionalista, como vemos hoy en día muchos cristianos católicos o mucha gente de estas religiones, defienden más la religión que su misma fe? Así era San Pablo, tan radical, tan seguro de su fe. Entonces
Entonces, ¿por qué cambió su vida? ¿Por qué dejó de lado todo esto y pasó a defender el Evangelio, a defender a Jesús? Y lo que le sucedió fue una experiencia de fe muy profunda que le transformó la vida y sale de allí a anunciar, sobre todo a los que no eran judíos, a los griegos, a otros pueblos, a otras naciones, a anunciar el Evangelio. Y en este anuncio tuvo que pasar cárceles, sufrimientos, maltratos, latigazos, desprecios de sus mismos hermanos, y lo llevó hasta Roma, donde fue finalmente decapitado. Y podemos decir hoy en día que gracias a San Pablo es que tú y yo conocemos el Evangelio. Él se encargó de propagarlo por toda Asia Menor, lo que es hoy Turquía, por toda Grecia, por toda Europa, y ahí llegó hasta América por las nuevas generaciones. Por eso, si tú dices ser hoy creyente, deberías profundizar en la vida, sobre todo de San Pablo, porque a él, tú y yo, le debemos la fe, le debemos los evangelios, los textos que hoy tenemos en nuestras iglesias, en nuestras casas, no a estas religiones de garaje, estas religiones que fueron fundadas por personas humanas. No se las debemos a ellos, no, les los debemos a estos grandes hombres que fueron valientes, que entregaron su vida al servicio del Evangelio. Por lo tanto, San Pedro y San Pablo son el fiel testimonio, grandes referentes para vivir nuestra fe, para dar testimonio con nuestra vida, para anunciar el Evangelio sin desfallecer, a tiempo y a destiempo, en cada momento de nuestra existencia. ¿Y tú? ¿Qué haces hoy para anunciar el Evangelio? ¿En tu hogar? ¿Con los amigos? ¿En el espacio laboral? Dios te bendiga. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas y a suscribirte a nuestro canal en YouTube.